La persona del Espíritu Santo que hemos estado enseñando, hablando, descubriendo, es la persona a la cual le confiaron nuestra vida. Por lo tanto, al que le encargaron nuestra vida, es importante conocerlo cómo opera, cuáles son sus regalos, sus actividades, las funciones que tiene, el trabajo tan particular que Cristo nos enseña, que la palabra nos enseña, que nosotros debemos de hacerlo nuestro. Yo le dije en la ocasión anterior que una de las grandes pérdidas, la pérdida más grande, es la ignorancia. Por la ignorancia perdemos mucho. Aquellos clásicos discípulos que iban predicando el evangelio de Jesucristo en el libro de Hechos, Pablo se les pega y les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo después de que creyeron en Cristo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. La fe es por el oír palabra de Dios. Si no iban a oír, no iba a haber fe. Si no iba a haber fe, ¿en qué iban a creer? La ignorancia los tenía fuera del beneficio de la asistencia y del poder y de todo lo que conlleva la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y entonces nos damos cuenta de que es la responsabilidad nuestra conocer al maravilloso Espíritu. Vimos que entre tantas maravillosas cosas, ya tocamos esto, el Espíritu Santo, estamos hablando de las operaciones, el Espíritu Santo toca varios puntos, varias áreas, y que hemos estado trayendo, que no vamos a repetir hoy. Solo enumero nada más los conceptos principales. Nos enfocamos en el Antiguo Testamento cuál fue su función, y veíamos que el Espíritu Santo capacitaba para servir, habilitaba, inspiraba gente como los artífices del tabernáculo, con un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, para inventar diseños. También habilitaba para tareas específicas a un Gedeón, a un Sansón, cuando el Espíritu de Dios venía sobre de él. Y estudiamos ya en el Antiguo Testamento, la intervención del Espíritu de Dios no era para quedarse, era para visitar. Venía el Espíritu sobre, de repente se apartaba. Vino sobre Saúl, se apartó por su pecado. Vino sobre David y permaneció sobre él. Y esa era la gran preocupación de David después de su falta terrible. En el Salmo 51 él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí tu presencia, no me eches de delante de ti. Era la cosa más horrorosa que le pudiera haber pasado a un hombre como David, perder la asistencia, la intervención, el auxilio del Espíritu de Dios. No fue así con Sansón, lamentablemente. Sansón el ungido, estudiamos, se confió y dijo: saldré como las otras veces practicando el pecado. Y concluimos que el pecado aleja intervención del Espíritu. En el Antiguo Testamento, entonces, cuando vinieron los filisteos contra Sansón, él no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Terriblemente con Saúl, cuando se apartó el Espíritu Santo, vino a cambio otro, porque encontró una plaza vacía, un espacio vacío. Por eso cada vida que viene a Cristo, luego de vaciarse del mundo y del pecado, y voy a decir esto, a lo mejor de algún demonio, y es expulsado, inmediatamente tiene que ser llenada esa casa. Por eso dice la palabra del Señor que cuando un demonio sale de un cuerpo, anda buscando lugares secos donde habitar. Y no encontrando, dice, recuerda su casa y dice: yo salí de una casa antigua, de un cuerpo, voy a regresar. Y la encuentra adornada y vacía, y no viene solo, trae invitados, trae 7 consigo. Y dice la palabra que el postrer estado del hombre viene a ser peor, oiga, que el primer estado, cuando solamente había uno. ¿Por qué? Porque no se trata solo de tener una experiencia de liberación. Se trata de tener una relación con Dios y mantener una constante llenura, ahora que podemos tenerla. En el Antiguo Testamento que estudiamos no era así. El Espíritu Santo solo visitaba, solo llegaba, permanecía y se marchaba. Habilitaba, activaba, inspiraba, revelaba. Entonces
En el Nuevo ya tenemos esa riqueza que vamos a seguir hablando el día de hoy sobre operaciones del Espíritu. Pero estoy dando una reseña rápidamente relacionado a todo esto porque creo que es clave. Zacarías, capítulo 4. Antes de ver Zacarías, acompáñenme a Romanos 8 mejor. Romanos 8, versículo 11. Estamos ahora estudiando la sección, la fase operaciones del Espíritu. Pablo en el capítulo 8 de Romanos enseña y dice en el verso 11: y si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que ha hecho habitar en nosotros. Las funciones del Espíritu Santo, las operaciones del Espíritu Santo, se resumen en restauración, en regeneración, en activación. Pero hay algo que quiero ampliar en 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, donde Pablo se extiende a hablar acerca de lo que más escuchamos, de los dones. Pablo también habla de operaciones. Y vale la pena considerar cómo son esas operaciones del Espíritu, cuándo ocurren y en quiénes. Y yo quiero que vea rápidamente, por favor, en 1 Corintios 12:4, dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero entonces dice: a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. La operación es una intervención específica en algún momento, en alguna situación que se requiera de una operación. A ver, en el capítulo que leímos de Romanos, en el versículo 11, capítulo 8, vimos que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús vivificará nuestros cuerpos, seremos transformados. Esa es una operación. Entonces podemos ver que el Espíritu de Dios opera de una forma transformadora, regeneradora, restauradora, y voy a usar una frase: resucitadora. Capítulo número 11 de Juan, no lo lea, es un pasaje conocido. Otro ejemplo: vemos cómo el Señor Jesucristo se para frente a la tumba de Lázaro, y al estar frente a la tumba, el Señor habla y dice: Lázaro, ven fuera. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Una operación de resurrección. Hay una intervención del Señor extraordinaria, y ahí, como dice el contexto del versículo 11, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. El Espíritu de Dios intervino. Hubo una operación. Si usted me permite, allí el Padre activó su poder por medio de su Espíritu para que aquellos huesos o aquella piel, aquel ser que ya no estaba, se reincorporara. Tejidos nuevos, tendones nuevos. Eso me recuerda a otro. Y aquí voy a ver la operación como viento, como aliento de vida. En el término hebreo, el término es ruach, espíritu, y eso se traduce como aliento de vida. Y nosotros encontramos una palabra preciosa allá en el libro de Génesis, capítulo número 1, versículo número 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Aquí hay una gran enseñanza. Estudiosos de la palabra discrepan en algunos puntos teológicos. Yo en particular creo que aquí hay una gran dimensión a estudiar que no nos da tiempo. El verso 1 y el verso 2 hay un gran espacio. El Señor todo lo que crea, lo crea bien y para su gloria, lo hace bueno. Pero aquí dice que Él creó en el principio los cielos y la tierra. Pero luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Él no pudo haber hecho el desorden. Él no pudo vaciar la tierra. Algo tuvo que haber ocurrido. En Él no hay tinieblas. Por lo tanto, dice en el verso 2, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Como que algo o alguien vino a tener injerencia en esa temporada, porque el Señor creó algo bueno, pero luego hubo tinieblas. Ahí hay un gran espacio digno de estudiar en su momento. Ahora, la obra restauradora del Espíritu, la operación que el Espíritu trae, se ve acá en el verso 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el que convence de pecado, de juicio y de justicia hoy? El Espíritu Santo. El Espíritu es el que convence. Cuando un día tú decidiste recibir a Cristo, te sentiste mal, quizás redarguido por tus culpas, por tus pecados, lloraste, pediste perdón, le entregaste tu corazón, hubo una operación. Ese es el mensaje. Las operaciones del Espíritu tiene que ver con un redarguir, porque es el que se mueve sobre la faz del abismo, donde hay caos, donde no hay restauración. Ahí precisamente opera. ¿Para qué? Para que haya restauración. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es cuando el Espíritu de Dios interviene para traer una nueva oportunidad. Entonces, cuando una persona dice, es que yo le entregué mi vida, yo tomé la decisión, mire, esa decisión no la hubiéramos tomado si no intervino una operación previa. Yo recuerdo, antes de conocer al Señor, empecé a sentir una necesidad de Dios. Un muchacho de 16, 17 años, no hace mucho. Recuerdo que andaba con una carga, con una necesidad. Es más, yo veía que mi hermano, uno de mis hermanos, pues ya conocía al Señor, y yo hacía cosas que, si se hubieran dado cuenta lo que hacía, quizás me hubiera dado vergüenza. Porque lo que hacía era encerrarme y le pedía a Dios y le decía, si realmente existes, imagínense el barro hablándole al alfarero, si existes, tócame, quiero sentir lo mismo que siente fulano, que siente. Eso es lo único que yo decía, sin saber que desde ahí, el estar ya en esa posición de estarle hablando a Dios, ya había un toque, ya había una operación. No sé si me explico. Ya había una intervención, porque estaba empezándome a sentir convencido de pecado y de juicio, porque Él es el que redarguye. Entonces llegó un trabajo del Espíritu, como llegó a tu vida, tal vez en una célula. A mí me tocó entregar el corazón al Señor, tomar la decisión en un estadio, a lo mejor alguien en una casa, aquí en la congregación, en el bus, en su propia casa, donde sea, en el trabajo. Pero previo hubo un convencimiento. Cuando hay esa operación del Espíritu, mire hermano, inevitablemente no hace mucho el predicador, la verdad. Lo único que hace es como aquel pescador, ¿verdad? Tiene la red, la lanza, ya sabe que ahí están todos los peces, y inevitablemente vienen los peces. ¿Por qué? Porque ya fueron una operación del Espíritu. Entonces hay un trabajo maravilloso que hace el Espíritu Santo, convenciendo de pecado y de juicio. Por eso la obra es restauradora. Diga conmigo, restauración. Ahora, entre las operaciones que me llaman la atención, le vamos a poner nombre, la operación como viento. La palabra espíritu es ruach, es aliento, es viento. Y ese viento, Hechos 2, que lo hemos estudiado, se manifestó con gran estruendo. Vino como un viento recio. Ahora, el viento de Dios, el aliento de Dios, la operación que vino como viento, trajo evidencias. Usted se recuerda aquella historia cuando Elías pasó un tiempo encuevado,
sentía un vivo celo por el Dios de Israel, estaba siendo amenazado por Jezabel, y en otro pasaje paralelo vio que venían tremendos vientos que azotaban, que los árboles eran sacudidos, y él dijo: de seguro ahí viene el Señor. Y se dio cuenta que en el viento no estaba el Señor. Luego vino un tremendo terremoto que quebraba las rocas, y hubo tremendo mover, y dijo: de seguro el Señor ahí tampoco. Después vino un fuego, y en el fuego dijo: de seguro el Señor va a estar en el fuego. Y resulta que el Señor no estuvo en el fuego. Y después vino un silbo apacible, y ahí estaba el Señor. Ahí hay una gráfica para entender de que el Señor, en sus dimensiones y su diversidad de operaciones, pues va a intervenir cuando Él y como Él quiere. Algunos solo conocen la operación como viento, pero no lo conocen en la operación como fuego. Otros lo conocen en la operación como fuego, pero no lo conocen en la operación como un terremoto que sacude los cimientos de las cárceles. Otros no lo conocen, otros lo conocen allí, pero no lo conocen como Elías en el silbo apacible. Entonces las operaciones son diversas y debemos de estar abiertos, porque el trabajo, la operación del Espíritu no va a ser la misma. ¿Cómo trabajó contigo? Contigo trabajó de una manera, con tu hermano va a trabajar de otra, conmigo sin duda de otra, pero son trabajos muy particulares que Él tiene. Pero veamos un poquito, para ponerle en pie de imprenta, a la intervención de operación como viento. Allá en el capítulo número 15 del libro de Éxodo, capítulo número 15, encontramos el cántico de Moisés. Y como el ruaj, el viento significa, la palabra viento en griego es espíritu, pero también ruaj tiene que ver con aliento, con viento. Y dice en el Éxodo 15 que aquí hubo una intervención. Cuando Moisés, se recuerda, capítulo 14, extiende la vara, se abren los mares, pasa Israel en seco. Aquí Moisés fluye con un cántico que queda como nombre el cántico de Moisés. Y entre las cosas preciosas que canta Moisés, dice en el verso 8: al soplo de tu aliento. Le está hablando a Dios. El soplo, ese es el ruaj, el aliento, el espíritu con el que da vida al Señor. Al soplo de ese aliento, ¿qué hizo el Señor? Se amontonaron las aguas. Ahí hubo una intervención, una operación del Espíritu. Se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento. Ese es el ruaj. Esa es el operación viento. Aquí hay una intervención poderosa del Espíritu. Ahora vamos a entender el pasaje con mayor amplitud cuando veamos a Zacarías. Pero dice: soplaste con viento, lo cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Entonces, la operación viento viene a marcar escenarios, a hacer ahí sí que literalmente un parteaguas. Trajo un montón de agua hacia un lado y hacia otro para que Israel pasara. Hay una palabra también que me llama mucho la atención relacionado a esto, y está en Ezequiel. En Ezequiel capítulo número 37, no lo vamos a leer por el tiempo, pero usted recuerda cuando el Señor lleva en una visión a Ezequiel. Vamos a extraer algunos mejor versos para comprenderlo mejor. En el verso número 7 de Ezequiel 37, el Señor lleva a Ezequiel a un valle, el famoso valle de los huesos secos, pero le lleva para que observe lo que iba a ocurrir ante una palabra que él iba a soltar. Profeticé, dice el verso 7,
como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso en su hueso. Miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La operación de viento es aquí manifiesta. Es espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Déjeme traerlo aquí. Cuando el Espíritu Santo en Hechos 2 hizo su arribo y vino como un viento recio que llenó el lugar, lo que traía era de su poder, traía vida, traía vigor, los iba a pasar de un estado normal a un estado totalmente diferente, de lo natural a lo sobrenatural, de lo habitual a lo extraordinario. Por eso las operaciones del Espíritu a nivel viento, como estamos trayendo esto, amado, instrucción, podemos darnos cuenta que nos va a sacar de la zona de comodidad, nos va a llevar a otro nivel, a otra dimensión. Y mire lo que dice. Entonces dice el verso número 9: y miré y me dijo: profetiza. Profetizó, y así ha dicho el Señor: ven de los 4 vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado. Entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pero en el verso número 14: y pondré mi espíritu, dice el Señor. Ya la explicación por la casa de Israel, porque el mensaje era para Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, o yo hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, si aquí te das cuenta, amado, hay una intervención maravillosa en la operación como viento. Sopla el viento de Dios. Por eso hoy en día, hermano, si algo se requiere, es que vuelva el viento de Dios a soplar sobre muchos huesos secos que hay en el planeta. ¿Cuántos dicen amén? Hay conglomerados, hay congregaciones, hay pueblo que ha perdido la conexión con Dios y se murió espiritualmente, se marchitó. Necesitamos que vuelva el viento recio. ¿Cuántos anhelan más de ese viento? Que vuelva a soplar, que vuelva a darle vida. Ahora, quiero que usted me acompañe o veamos en Zacarías una palabra que normalmente la usamos, y bueno, el contexto es muy amplio con Zorobabel, pero en Zacarías capítulo 4 hay una intervención también maravillosa. Estamos viendo operaciones del Espíritu. Entonces vemos la operación en la resurrección de los muertos, en la transformación de nuestros cuerpos. El mismo Espíritu que levantó al Señor va a levantar nuestra vida y va a transformar. Pero también vemos el ruaj, el viento de Dios soplando, haciendo separación. Pero aquí hay otro ángulo en las operaciones. Es en la batalla. Es el arma, déjeme usar esta frase, el arma letal contra el enemigo. En el capítulo número 4 de Zacarías dice en el verso 6: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros entendiéramos esta dimensión, la grandeza, el valor de esta palabra, yo creo que nosotros erraríamos menos, nos desgastaríamos menos, porque descansaríamos en la intervención de quien verdaderamente nos va a dar la victoria. Es el Espíritu de Dios.
No es con espada, no son armas de esta tierra, no es con ejército o con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se recuerda aquella batalla en uno de los libros de Crónicas, en el capítulo 20? La batalla famosa de Josafat y Judá. Los guerreros de Judá estaban listos y apostados para pelear contra los enemigos que habían rodeado, los habían sitiado. Y estaban ahí en el campo de batalla, pero eran más numerosos los enemigos, eran grandes en número y en fuerza y en capacidad. Entonces Josafat estaba tembloroso, tenía temor, se humilló, clamó, le dijo, convocó ayuno ahí mismo y le dijo: Señor, no sé qué hacer con esta multitud tan grande. Cuando tú te rindes, cuando tú te humillas y te das cuenta que tu fuerza, tu capacidad para el gran desafío, la gran batalla que tienes enfrente, pero tú sabes humillarte, entonces ya no es tu fuerza, va a ser la fuerza de Dios, va a ser la fuerza del Espíritu, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu. Ahora, me llama la atención que la misma fórmula que conocía David se la recordaron a Josafat. Y le dijo el Señor: pon a los hombres de Leví, pon gente al frente de los hombres de guerra. Y ponlos, ¿para qué? Para que canten, para que adoren. ¿A quién se le ocurre cantar en plena batalla, hermano? Solo a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es que no es con fuerza, es con su espíritu. Mire, y en otros ni siquiera era con canto, fue con obediencia, dando vueltas a Jericó, dando vueltas a Jericó. Pero eso sí, el arca iba adelante. Hasta el último día, la última vuelta, la orden fue gritar, y gritaron, sonaron los shofares y se desplomaron las murallas, y una tremenda victoria, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. Dele otro aplauso al Señor. Es con su espíritu. Si el espíritu, hermano, en nosotros tiene ese lugar, lo apreciamos, las operaciones son poderosas, nos ahorraríamos desgaste, lucha, porque a veces queremos solucionar las cosas con nuestras fuerzas, nos desgastamos. Mire, no se ha dado cuenta usted que a veces pasamos convenciendo. Hay gente que no quiere nada con el evangelio y uno está explicando. Mire, padres que se desgastan y pelean con sus hijos: anda a la iglesia y que no sé cuánto, y te pago si vas. Hasta le ofrecen pagar para venir a la iglesia, hermano. Ya como que fuera castigo, ¿verdad? Le voy a decir algo, amado. No es con ejército, no es con fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir al que tiene todo poder y decirle: la obra que yo no puedo hacer, Señor, tú la puedes hacer. Toca ese corazón, quebranta esa vida, opera, redarguye, convence, pelea. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender, amado, a ver las operaciones del Espíritu, pero para eso necesitamos relación con el Espíritu, comunión con el Espíritu de Dios. No podemos ser espirituales, discúlpeme, va a sonar así, gran revelación, entre comillas. No podemos ser espirituales si toda la vida nos la pasamos de carnales. Elemental, mi querido Watson. ¿Cuántos dicen amén? Si no eres espiritual, eres carnal, punto. Y carnales no le servimos a Dios, pero somos apetito para el que anda como león rugiente. ¿Aló? Por eso nosotros tenemos que ser espirituales. La vida del Espíritu, la oración, la consagración, el apartarte del pecado, el ir a la relación con la palabra, el tener tiempo devocional, el negarte a ti mismo, el ser intencional en buscar de Dios y buscar lo de Dios. Eso te va a traer, hermano, y te va a hacer un hombre y una mujer espiritual. Entonces, como espirituales, vamos a poder ser sensibles a todo lo que el Espíritu de Dios quiere y tiene para nosotros. Ahora, esa intervención maravillosa que estamos recordando en Josafat
Dice que ellos comenzaron a adorar. La misma fórmula que enseñó David. David enseñó en el Salmo 22, versículo 3. Tú empero eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Entonces David conocía que el hábitat de Dios era la atmósfera de adoración, la atmósfera de alabanza. Es el mismo hábitat alrededor del trono. Ahí hay adoración. Entonces David lo conocía. Se lo revelan por parte de un hombre ahí de Judá que le dice: Josafat, dice el Señor, no vas a pelear como has peleado las otras veces. La guerra no es tuya, la guerra es de Dios. Oiga eso, si la guerra es de Dios, porque le voy a decir algo, ¿cuántos son propiedad de Dios aquí? ¿Usted se siente propiedad privada de Dios? ¿Cuántos son linaje escogido? Real sacerdocio, nación santa. Oiga lo que voy a decir algo, pueblo adquirido por Dios. Te adquirió a ti, me adquirió a mí a un precio muy alto, al precio de la sangre de Cristo. Entonces eres una adquisición de Él, le perteneces a Él. Oiga esto, por favor. Entonces, si tú le perteneces a Él, ¿tú crees que Él no va a pelear por ti? Ay, claro que sí. Te estás en las mejores manos. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. No van a pelear como han peleado otras veces, porque la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios. ¿Sabe qué quiso decirle? El que se mete con ustedes se metió conmigo. Se metieron conmigo y se metieron en gravísimos problemas. Pero como le dio la fórmula a David, se la recuerda ahí a Josafat y le dice: pon a los hombres a adorar. Y comenzaron, hermano, a adorar en pleno campo de batalla. ¿Qué decían? Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Porque el Señor es bueno. ¿Sabe por qué esa frase tuvo que haber venido en un momento tan crítico para una tribu, para Judá, para una nación, para un reino? Porque ahí era donde la fe se iba a ver hecha una realidad. O sea, lo que creías y cantabas se iba a evidenciar. ¿Qué te dice la circunstancia cuando estás ante un gran enemigo? ¿Te olvidó Dios? ¿Dios se olvidó de ti? No sé cómo voy a hacer, no hay para pagar, no hay para hacerle frente a esto. El cántico que Dios le dio dice: diles que canten, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y si Él ha sido bueno en todo tiempo, lo va a hacer en medio de la batalla. Y Él peleará por nosotros, nos dará la victoria. No es con fuerza, no es con ejército, es que la presencia del Espíritu de Dios se manifieste y comiencen a ver maravillas. ¿Cuántos quieren esas operaciones, hermano? Eso lo necesitamos. Eso lo necesitamos. Eso me hace recordar la clásica experiencia de los adoradores e intercesores encarcelados. Pablo y Silas, 16 de Hechos 24. A la medianoche, en lo último del calabozo, Pablo y Silas oraban, intercedían y cantaban himnos. Conocían la fórmula, hermano. Esta misma fórmula. ¿Por qué se pusieron a cantar en la cárcel vapuleados y estaban con grilletes? Conocían el mismo secreto, porque sabían que el Señor habitaba en medio de esa adoración y esa atmósfera. ¿Qué fue lo que provocaron? Que la presencia de Dios se manifestara y que trajera un terremoto de tal manera que liberó a los cautivos. La misma fórmula aplicó David antes del trono. Lo mandan a llamar porque él la aplicaba en el anonimato. Y entonces, como la aplicaba en el anonimato frente a los enemigos de las ovejas literales, el rey, que tenía un problema de un espíritu malo, ¿se recuerda? Un criado dijo: conozco a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, sabe tañer, es hermoso de parecer, prudente de palabras, pero sobre todo Jehová está con él. Y dijo Saúl: vayan a traerlo. Lo mandan a llamar. Llega con su arpa,
¿Se recuerda? Nadie quería entrar a esa habitación. ¿Quién va a querer entrar a una habitación donde hay un rey atormentado por un espíritu malo? Yo le decía a unos hermanos así de una forma jocosa y gráfica, pero no está distante de la realidad. Les decía, me imagino que a los criados del rey, los que llevaban a hacer la limpieza de su habitación, los que llevaban la comida ahí a la habitación del rey, se topaban en la puerta y decían, ¿entras vos o entro yo? No, ahorita está chillando, no, ahorita se está jalando la barba, ya vi por la celosía, ahorita está gritando, ahorita está zapateando, está tirado bajo la cama. ¿Entra vos? No, entro yo, no, nadie quería entrar. ¿Quién va a querer entrar y que lo dejen ahí metido en la habitación donde hay un endemoniado, hermano? Pero se metió David y llevaba el arpa y lo ponen ahí, y la atmósfera saturada de demonio, de atmósfera de tiniebla, comenzó a David a tañer, a adorar a Dios, y el que habita en medio de la adoración comenzó a hacerse presente y comenzó a cambiar las tinieblas. Entró la luz, ay, hermano, se imagina esa atmósfera como empezó a cambiar, y aquel a recibir liberación, a recibir reposo, a recibir refrigerio. No es con fuerza ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Iglesia, por eso es la importancia de adorar. Tú estás adorando aquí y el Señor está devastando a tus enemigos allá. Adoró Josafat en el campo de batalla, su presencia se manifestó, y cuando se manifestó en el campo de batalla, porque él habita en medio de esa adoración, ¿qué ocurrió? Confusión en la mente de los enemigos. Estaban los moabitas, los amonitas, los árabes, enemigos de Israel. Y dice que las emboscadas que tenían preparadas para los de Judá, entre ellos mismos se comenzaron a matar, se perseguían, se mataban. Porque cuando adora un pueblo y su presencia se hace manifiesta, Satanás y el campamento enemigo se confunde, se entorpece, se embrutece, se enloquece y comienzan a matarse entre ellos. Por eso cuando adoramos aquí, créelo, cosas extraordinarias ocurren en el mundo espiritual. El diablo y sus demonios quedan avergonzados, trastornados. ¿Por qué? Porque no es con fuerza ni con ejército, es con su espíritu.